Vale, vamos con los textos de la patrística. Bueno, la patrística. Vamos a leer uno de Plotino, uno de Agustín y otro de Anselmo, ¿vale? Y a ver lo que sale. Como siempre, la misma dinámica. Yo leyendo y vosotros, no sé, haciendo vídeo. Vamos allá. Leemos las Eneadas 5, Plotino. Si hay, pues, otros seres tras el primero, es necesario que o bien procedan directamente de él, o bien se remonten a él a través de realidades intermedias, y habrá un orden segundo y tercero, de modo que lo segundo se remonte a lo primero y lo tercero a lo segundo. Es necesario que lo primero de todo sea algo simple y distinto de todas las cosas que vienen a continuación, algo que existe en sí mismo, que no se mezcla con las cosas que lo siguen y que, sin embargo, es capaz de estar presente de otro modo en las demás cosas. Es lo realmente uno, no es algo y además uno. Es falso incluso decir acerca de él. El uno, que no es objeto de discurso ni de ciencia, y de él se afirma que está más allá del ser. Si no hubiera algo simple, ajeno a todo accidente y composición, no habría principio. Es máximamente autosuficiente por ser simple y el primero de todos. En efecto, lo que no es primero necesita de lo que es anterior a sí, y lo que no es simple necesita de los elementos simples de que está compuesto. Algo tal a ser, por fuerza, único, ya que si hubiera otro semejante a él, ambos no serían más que uno. En efecto, no se trata de dos cuerpos o de que el uno sea el cuerpo primero, ya que ningún cuerpo es simple, y todo cuerpo es engendrado, y no es principio. Pero el principio es inengendrado, y puesto que el principio no es corporal, sino verdaderamente uno, es lo primero. Por tanto, si hay algo tras lo primero, no será ya simple, será uno y múltiple. ¿De dónde procede esto? De lo primero. ¿Y cómo procede de lo primero? Puesto que lo primero es perfecto, lo más perfecto de todo y la potencia primera, necesariamente será el más poderoso de todos los seres, y el resto de las potencias lo imitarán hasta donde les sea posible. En efecto, vemos como el resto de los seres, cuando llegan a la plenitud, engendran y no soportan permanecer en sí mismos, sino que producen otro ser. Y esto es así no solamente en el caso de los seres dotados de voluntad, sino que también los seres carentes de voluntad y los seres inanimados comunican de sí mismos cuando les es posible. Así, el fuego calienta, la nieve enfría y los venenos actúan sobre otro. Y es que todos los seres imitan la eternidad y bondad del principio en la medida en que son capaces. ¿Cómo, entonces, lo más perfecto y el bien primero permanecería inmóvil en sí mismo? ¿Por envidia, acaso? ¿O por impotencia, siendo la primera potencia de todas las cosas? ¿Cómo además sería el principio? Es, pues, conveniente que algo proceda de él. Vale, pasamos a leer ahora el comentario que hace de este texto de Plotino, acerca del uno. Este amplio texto de la Eneada quinta de Plotino contiene algunas ideas de suma importancia en la teología filosófica occidental. Nos referiremos sucesivamente a cada uno de los párrafos que lo componen. En el primer párrafo
comienza con la afirmación típica del neoplatonismo de que la totalidad de lo real constituye una gradación u orden descendente en la que no falta eslabón alguno intermedio, por lo que a perfección entitativa se refiere. En él se subrayan las siguientes características de lo primero. Es simple, en contraposición radical con el resto de lo real. La simplicidad absoluta como atributo esencial de lo primero, Dios, es una tesis fundamental en el platonismo y en el agustinismo. Esta radical diversidad del uno hace que esté más allá del ser y del conocimiento. En esta afirmación se halla el fundamento de la teología negativa desarrollada por el neoplatónico Pseudo Dionisio. Es autosuficiente por ser lo primero y por ser simple. Lo primero no puede ser compuesto, ya que lo compuesto es posterior a lo simple. Plotino establece la prioridad de lo simple respecto de lo compuesto, al igual que lo hará Leibniz. La autosuficiencia de lo uno plantea el problema que afecta a toda la teología de por qué a partir de él se producen otras realidades si no necesita en absoluto de ellas. De esta cuestión se ocupa en el segundo párrafo. Es único precisamente por ser simple. En el segundo párrafo insiste nuevamente en la gradación al establecer que lo que procede del uno ha de ser uno y múltiple, uno por proceder directamente del uno y múltiple por no ser ya el uno. La segunda hipóstasis es el entendimiento, que es uno y es múltiple, al contener las ideas. La razón de que del uno procedan otras realidades, a pesar de que es autosuficiente, es que es bueno y perfecto. Los rasgos que incluye el concepto de bondad aquí manejado son tres. A mayor bondad, mayor potencia productiva. Lo bueno tiende naturalmente a comunicarse, a difundirse, y lo bueno no es ni puede ser envidioso. Los conceptos B y C son difícilmente compatibles y este es un problema que afecta a toda la teología. En efecto, el rasgo B parece llevar a una producción espontánea, no voluntaria, de lo real por parte de Dios, mientras que el rasgo C parece implicar una creación voluntaria del mundo. El texto defiende claramente una producción, una emanación de lo real a partir de lo uno, que no es voluntaria sino natural. Y de ahí la insistencia en que todo ser en plenitud, esté o no dotado de voluntad, se comunica o difunde, es decir, es productivo. Vale, y hasta aquí el comentario que hacen los autores del texto. Yo no tengo nada que decir, porque de Plotino sé menos que ustedes. Bueno, vamos con el segundo texto, que habíamos dicho que era de Agustín, de sobre 83 diversas cuestiones. ¿Vale? La traducción está tomada de Canals, de textos de los grandes filósofos. En Edad Media, Barcelona, 1976. Vamos allá con la lectura de Agustín. Son las ideas ciertas, formas principales o razones permanentes e invariables de las cosas, las cuales no han sido formadas y por esto son eternas y permanecen siempre en el mismo estado, contenidas en la divina inteligencia. Y siendo así que ellas ni nacen ni mueren, con todo se dice que está formado según ellas todo lo que puede nacer y morir y todo lo que nace y muere. Solo el alma racional le es dado el conocerlas, con aquella porción suya que sobresale, es decir, la mente y razón, que es como cierto semblante y ojo suyo, interior y espiritual. Y no cualquier alma racional, sino la que fuere santa y pura,
se asegura que es idónea para tener visión de ellas, es decir, la que tuviere el mismo ojo interior con que estas cosas se ven, sano, limpio y sereno, y semejante a la misma realidad que pretende intuir. Nadie que se precie de hombre religioso, aun cuando sea inepto para aquella visión, se atreverá a negar o dejar de confesar que todas las cosas existentes, según su naturaleza y especie, fueron creadas, siendo Dios su autor, pues él no miraba ningún modelo exterior así para fabricar conforme a él cuanto fabricaba. Luego, si la razón de las cosas, antes o después de crearlas, está en la mente del Creador, donde todo es eterno e inmutable, y a estas razones causales de las cosas llamó Platón ideas, se deduce que ellas son verdaderas y eternas, y permanecen inalterables en su ser, y con su participación se hace cuanto se crea, de cualquier modo que fuere. Ahora bien, el alma racional aventaja a todas las cosas que fueron creadas por Dios y está cerca de Él. Cuando es pura y cuanto más se adhiere a Él por la caridad, tanto más participa de la luz inteligible y tanto mejor podrá ver, no con los ojos del cuerpo, sino con la porción principal, que es su título de mayor excelencia, aquellas razones cuya contemplación la hace sumamente feliz. Vale. Comentario del texto. En este texto aparecen algunas de las más características tesis del agustinismo, que son 5, ¿vale? La primera, inmutabilidad y eternidad de las ideas y pertenencia de las mismas a la mente divina. La segunda, el ejemplarismo. Las ideas no son meramente contenidos inmutables del conocimiento, sino el arquetipo de la creación. En el cuarto de los párrafos propuestos, el texto alude a la causalidad de las ideas, a estas razones causales de las cosas, llamó Platón ideas, y a la participación. Con su participación se hace cuanto se crea. En tercer lugar, el conocimiento de las ideas por la parte superior del alma. El párrafo segundo se refiere a la necesidad de un proceso de elevación para que sea posible su conocimiento, y no cualquier alma racional, etc. Y el párrafo quinto, además de insistir en lo anterior, afirma la cercanía de esta parte a Dios. Y dice que está cerca de él. En cuarto lugar, la doctrina ya de la iluminación, famosa, formulada en términos de participación, tanto más participa de la luz inteligible. Y, por último, la quinta, la felicidad como meta del proceso de autotranscendimiento. Bien, y por último, vamos a terminar con la lectura del texto de Anselmo, del Proslogion, ¿vale? Entonces, tiene una plegaria introductoria, luego el problema, 3 pasos y la conclusión, ¿vale? Lo voy a leer todo el tirón, pero que sepáis que cada párrafo, o cada vez que me detenga, pues básicamente es como cada una de las partes que he comentado, ¿vale? Bueno, eso está simplemente, si le echas un vistazo al Proslogion, pues ya sabes de lo que estás hablando cuando lees a Agustín, o sea, Anselmo, quiero decir. Vale, vamos allá. Así, pues, oh Señor, tú que das inteligencia a la fe, concédeme cuanto conozcas que me sea conveniente entender que existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Ciertamente, creemos que tú eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios.
Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo. No que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que la entienda. Que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no se ha realizado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Y ciertamente aquello mayor, que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir solo en el entendimiento, pues si existe, aunque solo sea en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor, de lo cual nada puede pensarse, existiese solo en el pensamiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. Luego existe, sin duda, en el entendimiento y en la realidad, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Vale, pasamos a los comentarios. El texto contiene la formulación anselmiana del argumento ontológico. Para facilitar su análisis, hemos dividido su contenido de acuerdo con los pasos de la argumentación. En primer lugar, la invocación introductoria muestra claramente la concepción agustinista de la razón como medio de clarificación de la fe religiosa. La definición de que se parte es la noción religiosa de Dios. Creemos que tú eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. El problema es si existe un ser de esas características. El primer paso pretende hacer ver que un ser tal existe en el pensamiento del ateo. En el segundo paso consiste en mostrar la diferencia entre aceptar que algo existe en la mente y que exista además realmente. En el tercer paso se escalonan dos afirmaciones: que la existencia en la realidad implica mayor perfección en una cosa que su existencia en el entendimiento solo. Aquí, en esta concepción del ser como perfección, radica el nervio del argumento. Aceptado lo anterior, la argumentación reviste la forma de reducción ad absurdum. Estaríamos ante algo que, de no existir, realmente sería y no sería a la vez aquello más perfecto que lo cual nada puede pensarse. Y hasta aquí el comentario a los textos de la patrística. Bueno, en realidad de estos tres autores, pero más o menos de esas épocas. Así que nada, nos vemos en el próximo, con Santo Tomás, me imagino. Un saludo y hasta la próxima.